Bueno, buenas tardes. Continuamos con nuestro tema de esta semana, que será también pues una instrucción sobre cómo hacer el trabajo a entregar para la siguiente semana. Y para ello pues necesito introducir un poquito a lo que es el aprendizaje automático o machine learning. El aprendizaje automático o machine learning es llamado así porque se desean obtener patrones a través del aprendizaje sobre los propios datos. ¿Cómo puedo obtener un patrón aprendiendo sobre los propios datos? Bueno, esto lo puedo hacer si observo que una continuidad de combinación de datos me dan una salida. Entonces yo observo cómo es que los valores interactúan entre sí para dar cierta salida. Entonces, el aprendizaje automático tiene dos vertientes. El aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje supervisado ocurre cuando una de mis variables es de salida o existe una variable dependiente, que es el caso de la regresión lineal. Pero existen otros casos donde no existe ninguna variable de salida. Pero a ellas entonces sí les podemos, a este tipo de dataset donde no existen variables dependientes, les podemos hacer un tipo de entrenamiento y a este lo llamamos aprendizaje no supervisado, porque no podemos supervisar que la salida sea correcta. Entonces, cuando tenemos una salida, sí se puede supervisar que el modelo o ecuación que obtuvimos aplica para ciertas combinaciones de datos porque observamos que la salida debe de ser cierto valor. Entonces, forzosamente cuando hablamos de aprendizaje automático, necesitamos contener en nuestro dataset la idea de que debemos separarlo. ¿En qué? Lo debemos separar en un conjunto de registros que van a jugar un rol en el entrenamiento y el resto de los registros van a probar el modelo generado por el grupo de entrenamiento, porque nosotros no podemos probar un modelo con los datos con los que fue entrenado el modelo. O, por ejemplo, nosotros tenemos la ecuación de regresión lineal y con los mismos datos con los que entrenamos queremos probar, pues entonces no se puede validar tal cual esta ecuación, aunque hay unos métodos matemáticos que sí aplican a la regresión. Pero lo que comúnmente se hace es que se separa el dataset en el grupo de entrenamiento, o sea, un conjunto de registros que sirven de entrenamiento y al modelo para obtener el modelo y el conjunto de pruebas que va a probar el modelo. En la mayoría de los casos de investigación científica se propone que se extraigan un 70% de datos de entrenamiento y el 30% sea para la prueba, pero puede variar 80% entrenamiento y 20% para la prueba. Eso es nada más por la experiencia que ya tienen diferentes investigadores, pero puede variar como les menciono. Sobre este punto de esta separación, no es que yo separe los primeros 80, vamos a poner que son 100 registros. Los primeros 80 registros son de entrenamiento y los últimos 20 son para la prueba. No, no es así. Porque se puede viciar el sistema. Entonces lo que se puede hacer y que se debe hacer es construir un índice aleatorio de números correspondientes al 80% de la prueba y el índice restante es para el 80% es para el grupo de entrenamiento y el restante es para el índice para las pruebas. Entonces, si por ejemplo tengo números de mis registros del 1 al 100,
lo que se va a hacer para construir el índice aleatorio de las pruebas es generarme un random de 80 registros, 80 números que vayan del 1 al 100 aleatoriamente, como si los fuera a revolver. Ya que me extrajo los 80, pueden ser, por ejemplo, el 2, el 7, el 9, así. Y generar luego yo el índice para el grupo de pruebas, que es la diferencia. Entonces, si yo generé el 2 y el 7 y el 9 para el entrenamiento, entonces es seguro que si que en las pruebas va a estar el 1, el 3, el 4, el 5, el 6, el 8, o sea, su diferencia. Y bueno, aquí tengo un ejemplo en lo que están ustedes observando, que en el lenguaje R, es el que mencioné anteriormente y lo tengo instalado, donde estoy importando la librería E1071, que nos va a servir para hacer unos ejemplos de una aplicación de otro método que no es regresión lineal, pero que también es un método para análisis predictivo. Entonces, aquí yo lo que hice es leer un archivo separado por comas que está en esta ruta de mi máquina y que sí tiene un encabezado. Y corresponde a un archivo que yo anteriormente bajé del Moodle, que yo también se los puse a su disposición. Es este archivo. Está descargado en formato CSV y luego lo estoy leyendo para traerlo a RAM, cargarlo a RAM en este archivo desde R. Entonces la función read CSV me lee el archivo que lo tengo descargado allá. Luego, ya que lo cargué, pues le pone un nombre y se llama árboles. Entonces vamos a observar lo que contiene árboles. Creo que me fallé. Vamos a ponerle árboles que se ejecute. Y ahora sí. No se lo debe haber puesto bien. Entonces aquí tengo mi listado. Y observemos que tenemos el tipo de árbol por la palabra árbol. Vamos a ver, parece ser que son tipos tipo 1, 2, 3, así, etcétera. Que tienen edades, sus edades o en años y la circunferencia. Entonces ya fue cargado desde aquí. Lo que yo pudiera ver es pues cuántos elementos con n-row puedo saber cuántos registros tiene árboles. Dice que tiene 35. Entonces yo quisiera separar el 75%, o aquí más bien establecer cuánto es el tamaño de mis elementos para un 75% de muestra que quiero sacar. Entonces disparo esta función y realmente me va a llevar pienso que al 80%, y voy a ver qué tiene esta variable. Entonces lo que me tiene ella son 26 registros, que corresponde al 80% de mi muestra de 35. Y entonces lo que voy a hacer ahora es generar un índice de números de 35, porque es el tamaño de toda mi población. Y voy a extraer la muestra aleatoria de mi tamaño, que son 26, que son el 75%, con respecto a todo lo que tiene el dataset. Y así voy a extraer, perdón, se me movió, voy a extraer el grupo de entrenamiento. Y entonces voy a ver ahora qué es lo que tiene este grupo de entrenamiento. Tiene el registro 11, el 26, el 1, el 17. Ese nada más me construyó el índice de los números
que corresponden a los registros que va a extraer para esos 26 datos que son filas para el entrenamiento. Y aquí sí ya va a extraer toda la muestra con todos los registros. Entonces vamos a ver qué tiene train. Y bueno, train tiene pues estos registros, ¿verdad? Y el grupo de test, observemos que dice menos train, que significa que va a extraer aquellos registros que no están aquí incluidos. Entonces lo disparo y ya puedo colocar test. Acá abajo test. Y entonces obviamente pues tengo otros registros. Mientras que aquí tengo, por ejemplo, el, el árbol tipo 1 con 1004 años, 115, pues acá ese no va a aparecer, ¿verdad? Entonces ya hice una separación. Ese es el trabajo que ustedes deben hacer una separación en el ambiente donde estén, ya sean en SPSS, en Octave, en MATLAB o en Python, que es lo que se está usando actualmente. Como segundo punto, para que vean ustedes cómo se va a utilizar esto, yo estoy aquí disparando una función que se llama SVM, que corresponde a Support Vector Machine. Lo que hace Support Vector Machine es encontrar una ecuación también que nos ayuda a clasificar, en este caso a clasificar los datos y en este caso a decir en qué tipo de árbol se clasifica dadas todas las variables. Cuando tenemos aquí un punto, indicamos que el tipo de árbol depende de todas las variables que están acá. Le paso como parámetro el grupo de entrenamiento. Yo ya no le paso toda la muestra como fue en regresión lineal. Entonces la mayoría de algoritmos que son utilizados de aprendizaje automático para que son supervisados, pues sí necesitan que les pasemos un grupo de entrenamiento. Entonces aquí vemos pues que tenía otros datos. La función SuperVectorMachine dice que va a ser de clasificación en este caso y va a buscar una función lineal. Entonces la disparo y voy a buscar pues que me diga qué es lo que encontró, ¿verdad? Entonces dice que hay 5 clases y sí, vamos a ver que realmente hay 5 clases en nuestro archivo. Entonces ustedes dirán, pues eso lo hubiera hecho yo con Excel. Pues sí, lo que pasa es que él encuentra también cuántas clases hay, aunque esto no sea un número, aunque sea decimal, encuentra las clases. Y esto porque encuentra la diferencia, ¿no? O el tipo de combinación matemáticamente. Entonces, aquí podemos ver que si le aplicamos un filtro, entonces vamos a ver que los tipos, pues sí son 5, ¿verdad? Entonces aquí nos devolvió los 5. Y por aquí también tenemos una prueba de predecir, más bien de decir si de veras el modelo funciona. ¿Con quién? Con los datos de prueba. Entonces voy a probarlos con los de prueba. Este modelo que construyó él con las combinaciones matemáticas. No me gusta mucho este método porque está muy oculto lo que hace dentro, pero por lo pronto así para que ustedes también sepan nada más cómo separarlos y por qué separar
el dataset en dos grupos. Entonces vemos ahora que y-prep pues también nos arroja unas clasificaciones que hizo de unos datos, ¿verdad? Entonces vamos a ver la matriz de confusión, pues que nos indica qué registros colocó en qué grupos, en qué clases y dónde se esperaba que las colocara. Entonces, aquí están, donde dice que, bueno, este todavía no sé por qué aparece así, pero una matriz de confusión dice cuántas deben aparecer, eh, cuántas colocó en un grupo y cuál es el grupo real al que pertenece. Entonces comenzó este método a clasificar de acuerdo al método que encontró acá él y después con la matriz de confusión yo digo, bueno, me clasificó en el 5 pero realmente pertenece al 3. Entonces así puedo hacer yo una comparación. Repito, no es necesario ahorita que sepan cómo lo hace matemáticamente el Support Vector Machine, porque ahorita nos estamos concentrando en la separación del grupo de entrenamiento y el grupo de pruebas. Entonces necesito que eso lo empiecen a hacer en lo que estén usando hasta ahorita. Bueno, si tienen alguna duda, me lo pueden indicar y si ya quieren ir aplicándolo a un método que a ustedes les interese clasificar sus datos, por ejemplo, o utilizar o hacer una clusterización, pueden ir investigando qué métodos sirven para eso y me los pueden ir proponiendo mañana o me pueden ir haciendo saber sus dudas sobre esta separación del grupo de entrenamiento y del grupo de pruebas. Bueno, por mí eso es todo. Espero que esto les dé mucha idea de lo que van a hacer.